Eso nada más. Así fue la brutal batalla entre Harfush y 10 camionetas del CJNG en Tecpan, Guerrero. La tensión en Tecpan de Galeana, Guerrero, alcanzó su punto máximo aquella madrugada, cuando las fuerzas especiales, bajo el mando de Omar García Harfush, se toparon cara a cara con un convoy de 10 camionetas blindadas del cartel Jalisco Nueva Generación, en medio de la oscuridad de la Sierra Guerrerense. Mientras realizaban un operativo rutinario de reconocimiento, detectaron movimientos sospechosos en un tramo carretero. Los informes de inteligencia ya habían advertido: el CJNG estaba reforzando estratégicamente su presencia en la región, utilizando Tecpan como punto clave para mover armas y drogas. No hubo tiempo para diálogos. El CJNG decidió abrir fuego primero. Las ráfagas de AK-47 y Barrett M82 retumbaron por toda la sierra, pero Harfush y su equipo estaban preparados. Sus unidades, equipadas con DRS de reconocimiento y armamento táctico de última generación, respondieron con precisión letal. Las camionetas del cártel, confiadas en su blindaje artesanal, intentaron embestir los bloqueos improvisados, pero fueron recibidos con una tormenta de balas de grueso calibre que perforaban el acero como papel. Las llantas estallaban y el pánico se apoderó de los sicarios cuando entendieron que no enfrentaban a una unidad policial cualquiera. A través de comunicación estratégica, Harfush ordenó un cerco total. Las fuerzas de seguridad fueron ganando terreno metódicamente, mientras los vehículos del CJNG quedaban inmovilizados, algunos ardiendo tras recibir impactos en sus motores. Los sicarios intentaron retroceder desesperadamente, pero no había escapatoria. En minutos, el resultado era contundente: 10 camionetas aseguradas, más de 20 sicarios abatidos y un arsenal decomisado. Entre los detenidos estaba un alto mando del CJNG, coordinador de operaciones en la Costa Grande de Guerrero. Las horas siguientes se convirtieron en una auténtica cacería. Refuerzos desde Acapulco y Chimpalcingo permitieron consolidar el control sobre la zona. Cada acceso fue asegurado meticulosamente, con un sistema de verificación exhaustivo para garantizar que ningún sicario lograra escabullirse. Los sobrevivientes capturados fueron sometidos a interrogatorios inmediatos. La desesperación era evidente en sus rostros. Sabían que estar bajo custodia de Harfush significaba el fin de su carrera criminal. Aunque algunos veteranos intentaron negociar su libertad, los elementos más jóvenes quebraron rápidamente, revelando información crucial sobre las operaciones del CJNG en Guerrero. Lo que nadie esperaba era que ese enfrentamiento revelaría algo mucho más perturbador: una red criminal con conexiones internacionales que sacudirían los cimientos del crimen organizado en México. La revisión del convoy incautado destapó hallazgos que nadie esperaba. Los elementos más jóvenes del cártel, abrumados por el interrogatorio, quebraron rápidamente. Un sicario, con el rostro cubierto de polvo y sangre, confesó entre balbuceos el verdadero propósito de su misión: asegurar un cargamento masivo de fentanilo proveniente del puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, destinado al centro del país. Esta información provocó una reacción inmediata. Harfush ordenó un rastreo satelital y movilizó tropas para interceptar la operación, además del armamento de alto calibre y explosivos improvisados. Se encontraron documentos que señalaban a varios operadores financieros del cártel. El hallazgo confirmaba que Tecpan no era solo un punto de paso, sino un centro neurálgico en la red logística del CJNG. Los documentos revelaron una compleja red de distribución que se extendía hacia la Ciudad de México y Morelos, evidenciando que Guerrero era mucho más que un simple campo de batalla. La noticia de la aplastante derrota sacudió las estructuras del CJNG.
Los líderes en Jalisco y Michoacán no podían asimilar que una de sus unidades mejor equipadas hubiera sido destruida tan contundentemente. No era solo la pérdida de sicarios y armamento, sino un golpe devastador a la moral de toda la organización. El equipo de inteligencia de Harfush interceptó comunicaciones entre células del cártel. Los mensajes revelaban algo inesperado. Varios jefes intermedios estaban cuestionando abiertamente la capacidad del liderazgo para responder a los operativos del gobierno. Los sicarios sobrevivientes llegaron a sus refugios contando historias que sembraron el terror. Hablaban de la precisión del operativo, la brutalidad del ataque y la ausencia total de margen para responder. El cártel no podía quedarse de brazos cruzados para semejante derrota. Los informes de inteligencia detectaron movimientos de reorganización en municipios cercanos como Zihuatanejo y Atoyac de Álvarez. El CJNG preparaba un contraataque con doble propósito: recuperar el control de la zona estratégica y ejecutar una represalia directa contra Harfush y sus fuerzas. La estrategia del cártel, perfeccionada durante años, era clara: golpear en el momento menos esperado utilizando tácticas de emboscada y ataques coordinados en múltiples puntos. El mensaje de los jefes era contundente: Harfush debía pagar por su osadía. Sin embargo, el temor entre sus filas era innegable. Los recientes golpes lo habían dejado en una posición vulnerable y cualquier contraataque precipitado solo los expondría aún más ante las fuerzas federales que ahora parecían tener la ventaja táctica. Mientras el CJNG intentaba reorganizarse, el equipo de inteligencia de Harfush identificó un objetivo crítico: un rancho en las afueras de Petatlán, que funcionaba como una de las bases operativas más importantes del cártel de Guerrero. No era un simple escondite, sino un centro neurálgico donde se almacenaban armas y drogas, además de servir como punto de coordinación para el movimiento de sicarios. El plan de ataque se diseñó con precisión quirúrgica y a las 4:30 de la madrugada, equipos de fuerzas especiales, escoltados por vehículos blindados y helicópteros de combate, se desplazaron hacia el objetivo. El primer paso fue crucial: cortar todas las posibles rutas de escape. Los drones de reconocimiento confirmaron la presencia de al menos 30 hombres armados dentro del rancho. La batalla que siguió fue brutal, pero la diferencia en poder de fuego y entrenamiento resultó abrumadora. En cuestión de minutos, el rancho quedó completamente asegurado, con un resultado contundente: toneladas de drogas decomisadas, un arsenal de armas de guerra y vehículos que serían utilizados en futuros ataques. El enfrentamiento dejó cicatrices profundas en la comunidad de Tecpan. Familias enteras se encerraron en sus hogares rezando para que las balas no atravesaran sus paredes, mientras otras optaron por huir hacia municipios cercanos o hacia Acapulco, llevando consigo poco más que el miedo y la incertidumbre. En cuestión de horas, Tecpan pasó de ser un pueblo bullicioso a una zona fantasma. El golpe económico fue inmediato y devastador: comercios cerrados, actividades agrícolas paralizadas y transporte público prácticamente inexistente. En medio de este caos, surgió un nuevo actor en el conflicto: el grupo autodenominado Guerrero Nueva Generación, GNG. A través de videos difundidos en redes sociales, este grupo impuso toques de queda en las comunidades cercanas, supuestamente para evitar víctimas colaterales. Las amenazas se extendieron hasta las autoridades locales, acusando directamente a la presidenta municipal de Tecpan, Alba Iris Soberanis Hernández, de haber llegado al poder mediante presiones de grupos criminales. La militarización de la zona generó sentimientos encontrados entre los habitantes. Mientras algunos agradecían la presencia federal como medida de protección, otros temían que esta situación solo escalara el conflicto. Los retenes militares y helicópteros artillados se convirtieron en parte del paisaje cotidiano, recordando constantemente que la normalidad estaba muy lejos de regresar. El CJNG desplegó una estrategia de intimidación calculada,
utilizando el miedo como principal herramienta de control territorial. Sus tácticas iban más allá de los enfrentamientos armados. Se trataba de quebrar la moral de las comunidades, comenzando con bloqueos carreteros estratégicos que paralizaban pueblos enteros. Camionetas blindadas cortaban el paso sembrando terror entre los habitantes. Mantas con mensajes amenazantes aparecían en puntos clave. La desinformación se convirtió en su arma más sutil. Filtraban noticias falsas en medios locales, creando un ambiente de paranoia constante. En Tecpan, el CJNG había logrado algo más efectivo que cualquier arma: convertir el temor en su principal instrumento de dominación. Omar García Harfush respondió con una estrategia directa y contundente. Grabó un mensaje que se volvería viral rápidamente. Guerrero ya no es suyo. No hay lugar en México donde puedan esconderse. Los vamos a destruir. El video se expandió por redes sociales, generando oleadas de comentarios. Periodistas lo compartían, analistas lo comentaban. No era solo una declaración, era una declaración de guerra frontal. La población local reaccionó dividida. Algunos veían esperanza, otros temían represalias, pero algo era claro: el equilibrio de poder había cambiado. Los operativos de Harfush hicieron algo más que golpear al CJNG militarmente. Destaparon una red criminal más compleja de lo que nadie imaginaba. Los documentos incautados revelaron conexiones políticas profundas que iban más allá de los sobornos tradicionales. Políticos locales, empresarios y funcionarios de media jerarquía parecían entrelazados en un sistema de corrupción meticulosamente estructurado. Las operaciones financieras mostraban un entramado sofisticado de lavado de dinero que conectaba Guerrero con centros financieros internacionales, con vínculos que se extendían hasta Centroamérica y Estados Unidos. Las operaciones contra el CJNG se libraban muy por debajo de la superficie visible. Agentes encubiertos se infiltraban en células criminales, transformándose en parte del engranaje que buscaban destruir. La tecnología de vigilancia se convirtió en el arma definitiva. Drones, interceptación de comunicaciones y análisis de Big Data. Harfush había transformado la inteligencia en un arma más letal que cualquier rifle. El impacto en la guerra contra el narcotráfico fue profundo. El CJNG ya no era percibido como intocable. Las organizaciones criminales observaban con temor el nuevo panorama. Guerrero seguía siendo un hervidero, pero algo había cambiado. Tecpan se convirtió en el símbolo de algo más que un simple enfrentamiento. Fue el punto donde la guerra contra el narcotráfico mostró su verdadero rostro. Compleja, sangrienta, sin líneas claras entre victoria y derrota. Harfush demostró que el Estado puede golpear con precisión, pero el CJNG probó ser un enemigo que renace continuamente de sus cenizas. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de los próximos videos.